de derivados de los aminoácidos y del producto de los aminoácidos que no hacen, digamos, mucho a la necesidad que tenemos como médicos en formación y generales, ¿no? Vamos a ver lo más importante y mucho de lo que vamos a ver ya lo saben. Empezaremos recordando que los aminoácidos tienen una estructura central, está compuesta por un carbono alfa, al cual tenemos unido siempre un hidrógeno, una cadena lateral, un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. Esa es la estructura de todos los aminoácidos, de los 20 aminoácidos, sean esenciales o no esenciales. Y estos compuestos, entonces, son precursores fundamentalmente de las proteínas, de los péptidos y las proteínas, eso sabemos de memoria. Secuencias de aminoácidos determinadas por una secuencia del gen, de los nucleótidos del gen, de las bases nitrogenadas de los nucleótidos del gen, van a permitir que se sintetice la innumerable cantidad de proteínas, más de 20.000 que tenemos y que nos gobiernan. Pero también los aminoácidos sirven para otras cosas, son precursores de otras sustancias. Pero antes de ver eso, vamos a ver que para que los aminoácidos sirvan, ya sea para entrar al ciclo de Krebs, porque los aminoácidos se queman, ¿no es cierto? Son una fuente. Las proteínas, a través de algunos aminoácidos, son una fuente de energía. Tienen que perder su grupo amino para ingresar al ciclo de Krebs. O para otros procesos, para la síntesis de otros procesos. Y este es un fenómeno que está sucediendo constantemente. Pierden su grupo amino e inmediatamente hay una reacción que lo convierte a este grupo amino en amoníaco, NH3. Este amoníaco, les recuerdo, este amoníaco se comporta como una base. Como todos los líquidos del organismo, intra y extracelulares, están con una mayor y ligeramente menor proporción de protones, siempre hay algo de protones, para mantener ese pH de 7.35. Entonces, muy rápidamente este amoníaco se va a unir a un protón y va a formar en una reacción reversible, dinámica, el ion amonio, NH4 positivo. Entonces, el amoníaco se comporta como una base, fijando un protón, cuando debe cumplir labores de amortiguación. O al revés, si existe una ligera disminución de protones, o sea, si existe un ligero aumento del pH, eso significa, ¿no es cierto?, disminución de protones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aumento del pH. Entonces, si existe este fenómeno así ligerísimo, va a ocurrir lo contrario. El ion amonio se comporta como un ácido donando un protón al medio. De esa forma, entonces, contribuye normalmente en todos nosotros, lo mismo que con otros compuestos, por ejemplo, el ácido carbónico, ion bicarbonato. Regulación, amortiguación del pH. Y los excesos de ion amonio se van al hígado, y en el hígado entran a este proceso que se llama ciclo de la urea. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el amoníaco, el ion amonio, el amoníaco ion amonio es tóxico. Entonces tiene que ser rápidamente eliminado cuando hay cantidades excesivas, producto de la degradación de proteínas. Tenemos una flechita acá, proteínas. Entonces, este ion amonio se detoxifica en el hígado, produciéndose como producto final, lo que sugiere urea, que ya no tiene el carácter tóxico del ion amonio, del amoníaco,
y que se elimina por la orina. Entonces, ese es el ciclo que más o menos sigue. Imagino, ¿ya han visto esto en la teoría? Ciclo de la urea. Yo no veo importancia de ver los detalles de ese ciclo de la urea, que al final se van a olvidar. ¿Okay? Si en la teoría les dan, ni modo, tendrán que aprender. Pero para nosotros esto es lo suficiente y lo esencial, lo que no hay que olvidar nunca, porque van a ver en su carrera de formación, y dependiendo de cuál es la especialidad como médicos, problemas relacionados a la incapacidad del hígado para producir este proceso. ¿Qué significa eso? En la insuficiencia hepática, producida por varios problemas. De ellos hemos hablado hoy en la mañana, por ejemplo. Vamos a ver algunos. Uno de los más comunes fenómenos que van a producir insuficiencia hepática es la cirrosis. Más comúnmente la cirrosis alcohólica en nuestro medio, pero también hay cirrosis no alcohólica, que deriva de un hígado graso, muy graso. Entonces la cirrosis es un fenómeno que se desarrolla en muchos años en personas que beben demasiado alcohol todos los días, en alcohólicos y en no alcohólicos que beben todos los días cantidades importantes. Eso va a producir una inflamación crónica y silenciosa. Así es el desarrollo de este problema. No duele. Pasa por una fase previa de hígado graso. Y yo les pregunto ahora, ¿por qué hígado graso? ¿Por qué los alcohólicos desarrollan siempre hígado graso? Piensen, pues no les voy a decir por qué. Ya hemos visto por lo menos unas 3 oportunidades. ¿Ya? Creo que el alcohol inhibió el ciclo de Krebs. No. Dale, tú sabes. Dale, no por si te equivocas. Porque ahí se sintetiza el colesterol humano. No. ¿Nadie se acerca? Por la generación de cuerpos cetónicos que aumenta la lipogénesis, por lo tanto se va a acumular lípidos y generalmente esta acumulación va a hacer que se desarrollen en Está cerca. Pero el alcohol produce energía, ¿no es cierto, chicos? Sí. A partir de los 2 pasos del catabolismo. Mediante el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, en los dos produce NADH. Por eso el alcohol es una fuente de energía muy importante, ya nunca más olviden eso. El alcohol produce más que los hidratos de carbono y menos que las grasas, 7 kilocalorías por gramo, ya no se olviden nunca más de eso. El alcohol produce mucha energía. Antes la gente vivía con el alcohol todos los días, los niños también, porque no había tecito, ni café, ni azúcar. Entonces comían pan, comían embutidos, si tenían mucho dinero tomaban leche o queso y alcohol en forma de vino o de cerveza. Pero no solamente es la fuente energética esa, sino que el producto final del metabolismo del alcohol es el el ácido acético, el vinagre. El producto final del catabolismo del alcohol es el vinagre, CH3, CH2OH, vinagre, el acetato o ácido acético. Y este se convierte en acetilcoenzima A. ¿Y a dónde va a ir la acetilcoenzima A si uno bebe todos los días y hay energía en exceso? ¿A la lipogénesis, a la síntesis de ácidos grasos. Acetilcoenzima A en exceso porque la persona bebe y tiene satisfechas sus demandas energéticas por el NADH que se produce. Entonces se sintetizan ácidos grasos y viene el hígado graso.
Y el alcohol es una sustancia que inflama silenciosamente. Eso va a producir fibrosis progresiva y finalmente la fibrosis llega al estado de cirrosis. Y en cirrosis hay insuficiencia hepática. Y hay un monte de procesos que no se producen porque el hígado es un laboratorio de de procesos metabólicos. Entonces, entre ellos, no funciona el ciclo de la urea en cirrosis. Fármacos. Esta mañana hemos mencionado uno que también jamás deben olvidar, el paracetamol, que lo consumimos mucho como analgésico y también como antipirético, no como antiinflamatorio. Lo consumimos mucho y no hay problema, salvo que alguien consuma unas 10 o 15 tabletas de 500 miligramos. En esta circunstancia, el hígado ya no da para catabolizar un producto tóxico intermedio de la degradación y la eliminación del paracetamol. Y ese producto tóxico entonces produce una hepatitis fulminante con insuficiencia hepática. Venenos y otros fenómenos que van a producir insuficiencia hepática. En estas circunstancias, entonces, no hay ciclo de la urea. No hay el ciclo de la urea. Y entramos a un problema muy común en los que tienen insuficiencia hepática, en los cirróticos, que es lo que se llama encefalopatía por amonio. Ese es el problema que se da cuando hay este fenómeno de ausencia del ciclo de la urea. La encefalopatía por amonio se manifiesta por grados crecientes de confusión, temblores, coma y muerte. Ese es el camino al que se llega rápidamente, sin retorno, a no ser que le hagan un trasplante de hígado, que se hace, pero es muy poco frecuente. Entonces, esa es la connotación más importante del problema de la cirrosis, pero estamos hablando de cirrosis o de otros fenómenos, pero principalmente de cirrosis, donde no hay un hígado que funcione. Y en la cirrosis, como es un problema clínico, van a leer un poco de cirrosis, van a leer. Pero yo les voy a contar algunas cosas que tienen que ver con la cirrosis. En este problema grave, terminal del alcohólico, el hígado está fibrosado y por lo tanto la estructura fundamental, que es el lobulillo hepático, recuerdan, ¿no es cierto? El lobulillo hepático. El lobulillo hepático tiene una tríada, ¿no? En cada uno de los ángulos. Una tríada donde tenemos una rama de la porta, una rama de la arteria y en azul que sea una rama de un conductillo biliar. Esas son las tres cosas que encontramos en los lobulillos, que tiene una forma hexagonal, las células. Aquí dentro tenemos la vena central, ¿sí? La vena central del lobulillo. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? La vena central, por donde retorna la sangre que viene del intestino, vena porta, por donde retorna la sangre arterial y se va a través de la vena central hasta la vena hepática. De la vena hepática a la cava inferior y de la cava inferior al corazón. Pero todo esto está destruido. Está destruido.
Habrán nódulos de regeneración, eso también van a leer cuando vean cirrosis, habrán nódulos de regeneración, pero ya sin la arquitectura. Por lo tanto, esos nódulos donde se regeneran las células hepáticas no funcionan porque no tienen esta preciosa arquitectura del lobulillo hepático. Entonces, ocurre algo que ya deben estar suponiendo. Si no hay por dónde retorne la sangre portal y la sangre arterial, entonces van a haber shunts, van a haber otros caminos que la sangre va a buscar desarrollar para que pueda seguir fluyendo la sangre, tanto la portal como la sangre arterial. Entonces, hay estos shunts o cortocircuitos y van a aparecer manifestaciones. Primero, la hipertensión portal. Van a leer, la hipertensión portal es algo muy importante. ¿Por qué hipertensión portal? Porque estamos viendo que se está acumulando la sangre. Y la hipertensión portal va a significar un aumento de la presión hidrostática de la sangre. Y el aumento de la presión hidrostática se manifiesta como edema generalizado y ascitis. Cantidades en los cirróticos, cantidades a veces de 10, 12, 14 litros en la ascitis. Entonces, es un problema difícil de solucionar porque esta ascitis, van a acordarse de lo que les estoy diciendo, tiene dos orígenes: el aumento de la presión hidrostática por la hipertensión portal, todo eso les voy a preguntar, y la disminución de la síntesis de proteínas. ¿De qué proteína especialmente, Jennifer? ¿Qué es importante? La albúmina, la principal proteína de la sangre, la que mantiene la presión oncótica o coloidosmótica de la sangre. Entonces, es un edema y una ascitis difícil de solucionar. Los antihipertensivos, los diuréticos no funcionan. Ahorita me voy a acordar qué es lo único que funciona, ayudando más o menos. Entonces tenemos este problema de la hipertensión portal, ascitis, edema generalizado. Además del problema neurológico por la encefalopatía. Y se manifiesta también esta hipertensión portal por las varices esofágicas. Las varices esofágicas son famosas porque a veces se rompen y la persona se ahoga en su propia sangre, varices esofágicas. O las varices rectales, que también pueden romperse, sangrar. Y la famosa cabeza de medusa en la superficie del abdomen, que es la protrusión, la visibilidad, digamos, de las venas que están ahí dilatadas a nivel de la pared abdominal. ¿Qué más? En este problema de la cirrosis hepática tenemos, además de la falta de síntesis de proteínas de todo tipo, no hay metabolismo de fármacos, es otro problema. Los fármacos que se eliminan a través del hígado y de la bilis no se eliminan y pueden aparecer toxicidad farmacológica si ese fármaco se elimina por vía hepática. Son algunos de los problemas típicos de la encefalopatía hepática por la hipertensión y la cirrosis. Entonces, este tema es un tema clínico muy importante que lo van a leer en extenso. Una otra serie de aminoácidos tienen importancia y hemos revisado algunos de ellos, recordaremos. Esta es la tirosina. ¿Qué deriva de la tirosina? ¿Alguien se acuerda?
dopamina, adrenalina, noradrenalina. Una enzima importante acá en este proceso es la dopa descarboxilasa. Que va a ser la que sintetice la dopamina. Tiene una importancia farmacológica clínica. ¿Por qué? Hay un problema bastante común que se llama Parkinson. ¿Ok? Parkinson. En el Parkinson hay muerte de células dopaminérgicas, de neuronas dopaminérgicas, motoras. Son neuronas motoras, estas dopaminérgicas. Aparecen en una media de 60, 55, 60 años y producen creciente incapacidad de la persona para su motilidad normal. Y les voy a contar 3 fenómenos que son importantes. Hay uno que es la rigidez en rueda dentada. Antes los relojes no eran digitales, eran engranajes dentro de una cajita. Ahora son digitales la mayoría, pero yo tengo uno con engranajes finísimo, no lo traigo. Entonces esos engranajes se mueven así, se mueven así y dan el tiempo. ¿Okay? Es una forma sencilla de decirse. Entonces, en los que tienen Parkinson hay un signo que es el de la rueda dentada. Uno tiene que hacer lo siguiente: agarrar la mano del enfermo y tratar de flexionarla. Yo voy a tratar de flexionar y van a ver este movimiento así. ¿No se van a olvidar nunca? Es el signo de la rueda dentada. Después hay el otro signo de la incapacidad de dominar la inercia. La inercia es un fenómeno en el cual todos los objetos en el universo tienen dificultad para iniciar su movimiento, dependiendo de la masa, o dificultad para parar. ¿Okay? Eso es inercia. Si estuviéramos en el espacio muy lejos de la atracción de la Tierra e impulsamos cualquier cosa, una laptop, le damos un impulso, va a ir por los siglos de los siglos de los siglos, amén, sin detenerse. Para detener hay que emplear fuerza, una fuerza que detenga, pero para iniciar se necesita el impulso. Entonces los parkinsonianos tienen dificultad para iniciar movimientos, tienen dificultad para empezar a caminar. Y una vez que empiezan a caminar, sí pueden hacerlo. Pero si no lo han previsto, tienen dificultad para parar. Tienen dificultad para parar. Eso es inercia, no se olviden nunca. Y el tercer signo, 2 ya les estoy diciendo, no los van a olvidar, porque eso es clínica de cosas que se ven. El tercer signo, ¿sabes cuál es? ¿No? ¿Alguien sabe? Es el cuentamonedas, dicen, pero monedas en el sentido no de las monedas, sino la moneda billete, la moneda peso boliviano en billetes. Ellos tiemblan así. Cuando están en reposo, fíjense, es como si estuviéramos contando billetes, ¿no? Entonces son 3 signos. Bien. Eso es lo importante en relación a la tirosina y este primer paso metabólico. ¿Qué sentido tendría decirles? De la tirosina viene la dopa y de la dopamina, de la dopa la dopamina.
si es que nos relacionamos con la clínica. Entonces, por eso tengan en cuenta que van a leer la clínica adosada a esto. Un último fenómeno, aunque van a ver al año, pero les menciono, no hay necesidad de aprender esto. El tratamiento para el Parkinson sería administrarle dopamina y listo. Pero la dopamina, cuando se administra por vía intravenosa, inmediatamente en el organismo viene una enzima que se llama dopa descarboxilasa. Perdón, se podría administrar dopa, pero para lograr dopamina, pero la dopa descarboxilasa la convierte en dopamina en el organismo y esta no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, no sirve. Por lo tanto, van a ver al año de que hay otras drogas que inhiben a esta y que permiten que esto sí atraviese el cerebro. Pero esto les menciono porque al año ya los van a torturar con eso. No hay necesidad. Vamos avanzando. Ya no menciono la enzima, no hay necesidad, pero de la dopamina, otra enzima va a convertirla en adrenalina. Y la adrenalina, mediante otra enzima, se convierte en noradrenalina. Por lo menos eso es lo que hay que mantener en la cabeza. Y estamos hablando, ya hemos visto cuál es una de las funciones de la dopamina. También hay otras neuronas que no son motoras, que cumplen funciones de recompensa, ¿no? La dopamina junto con las endorfinas producen recompensa. En algunos casos una recompensa de como cuando comemos algo gratificante, rico, o con otras endorfinas más el placer, la sensación de placer cuando se siente, digamos, en lo que le ha pasado a él, por ejemplo. Por fin ha perdido la virginidad en eso que estamos. Mentira, ¿no? Y que sí te lo dices. Entonces, son otros fenómenos relacionados a la dopamina de enorme importancia que en su momento verán. Y de la adrenalina, vamos a recordar, adrenalina y noradrenalina, que hay receptores alfa 1, receptores alfa 2, receptores beta 1, receptores beta 2. ¿Verdad? Esto también hemos visto. Y los efectos son complejos si uno los estudia a profundidad, son complejos, pero para la clínica no hay necesidad de profundizar tanto. Hemos aprendido que en general los receptores alfa 1 a través de fármacos como por ejemplo la adrenalina van a producir Estimulación simpática. ¿qué? Estimulación simpática. Sistemática. No hay que revisar, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. El otro día no me acordaba el nombre de una persona y me he obviado y me ha obsesionado. Ya he despertado a las 4 de la mañana y no me acordaba. Pero podía haber buscado en la guía y no he dicho por qué me voy a acordar. ¿Cuál es el tratamiento en la anafilaxia, en el shock anafiláctico? ¿Cuál es el tratamiento en el shock anafiláctico? ¿Por qué funciona bien? Vasodilatación. En el choque anafiláctico, en el choque cardiogénico, en el choque hipovolémico, lo que hay es pérdida de la presión arterial generalizada. En unos casos por pérdida de líquido de sangre y en el caso de la anafilaxia por vasodilatación generalizada. Se van al otro mundo. Entonces la adrenalina es la droga número 1 que hay que inyectarle, ya sea subcutánea, si hay muy poca perfusión finalmente intramuscular. Si no, yo me animo y le meto en el corazón directamente. Pero claro, si se está muriendo y están seguros que es un choque anafiláctico,
¿qué más les queda? Hasta en que encuentren una vena ya se murió. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, acuérdense cuando estén en emergencias. Entonces, vasoconstricción, el efecto más importante. Fármacos como la adrenalina, la efedrina que se utiliza para vasoconstricción nasal, gotitas de efedrina, o que están presentes en algunos antigripales, efedrina u otros derivados, producen vasoconstricción y cuando uno consume intentando matarse demasiada cantidad, produce una vasoconstricción que puede llevar a la persona al otro mundo. Farmacológicamente, la estimulación de los receptores alfa 2 tiene otro efecto. Por vía farmacológica es esto. Receptores de vasodilatación. Se utilizan estos fármacos como la clonidina, por ejemplo, que es uno de los que más se utiliza para las hipertensiones graves, en las que hay riesgo de que el paciente se muera con una hemorragia, con la ruptura de un vaso y se muera inmediatamente. Entonces, se utilizan esta clase de vasodilatadores de emergencia, como la clonidina, por vía endovenosa. No funciona por vía oral. Por vía oral, ¿por qué funciona por vía endovenosa? Porque tiene un efecto central. Inhibición de la producción de noradrenalina a nivel central. Es la única forma como funciona. ¿Estamos bien? La estimulación de receptores beta 1. Malditos. No merecen compasión. ¿Ah? ¿Ahí atrás? ¿No se han acordado? Todo corazón, todo corazón. Nada más. Es lo más útil, chicos. Todo corazón. Todo corazón. Si les preguntan todo corazón, por lo menos acuérdense que es la frecuencia y la fuerza. Pero también es la conductibilidad y la excitabilidad. Y por último, la estimulación de algunos lechos, como el músculo liso, relajación, estimulación beta 2, ¿no? Relajación del músculo liso. ¿Dónde nos importa? También hemos visto ya como 4 veces. Relajación del músculo liso bronquial. Broncodilatador. Relajación del músculo liso bronquial con un fármaco beta 2 típico que lo conocemos, que es el salbutamol, por ejemplo, el más utilizado. Y el otro cuando uno quiere retrasar el trabajo de parto por alguna causa. Músculo liso uterino. Listo. Beta 3, lipólisis. Hay también un receptor en tejido adiposo que es de tipo beta 3, lipólisis. Okay. Otro aminoácido, la histidina. La histidina es otro aminoácido importante que da origen a la histamina. La histamina es una citosina inflamatoria. Histamina inflama. Nos pica un mosquito, se hincha. ¿Por qué? Porque los mastocitos, ¿no? ¿Sí? Mastocitos.
los mastocitos liberan histamina. Entonces hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad vascular y prurito. Hay inflamación en algún tejido, la histamina. ¿Es la única fuente de inflamación? No, hay un montón de citocinas. La histamina, interleucinas, prostaglandinas. Por eso funcionamos bien, porque es una regulación así increíble, de todo lado, una regulación perfecta. Entonces la histamina tiene esta importancia. Hay receptores de histamina de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 están en todos los tejidos. Entonces, relacionados a la inflamación en todos los tejidos. Y los de tipo 2 están en las células parietales. El estómago. En las células parietales. Son las 12:30 del mediodía y se libera histamina. Y esta liberación de histamina tiene sus receptores de tipo 2 en las células parietales del estómago y aumenta la producción de ácido clorhídrico. La estimulación aumenta HCl. Entonces, por diversas causas puede haber demasiada producción de ácido y el resultante es gastritis, ¿no? Y si la gastritis continúa, hay úlcera péptica. Entonces, uno de las familias de fármacos que se utilizan, además del misoprostol que ya hemos visto, además del omeprazol que últimamente está cayendo en desuso, no mucho, pero sí, las tirinas, la ranitidina, por ejemplo. Ranitidina, famotidina, lo que hacen es inhibir a los receptores H2. No olvidar, porque estamos viendo bioquímica, al año verán nuevamente en farmacología, pero no olvidar eso. El glutamato o ácido glutámico. A nivel neuronal es el principal neurotransmisor excitatorio. Pero también da origen al ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio. El glutamato lo que hace es abrir canales de sodio y de calcio y de sodio principalmente, pero también de calcio. Esto no pueden olvidar eso, si es el ABC, eso no pueden olvidar. Glutamato, principal neurotransmisor, ¿qué hace? En sus receptores de las neuronas o de las terminaciones nerviosas abre canales de sodio y la membrana se despolariza y se manda una señal a través de esa onda de despolarización a otra neurona o a través de un nervio a una terminación nerviosa que puede ser, por ejemplo, una
qué sé yo, una placa neuromuscular del músculo, por ejemplo, donde, bueno, entonces es un neurotransmisor excitatorio. En cambio, el GABA abre canales de cloro, ¿no? Por eso es que ingresa cloro y la membrana se hiperpolariza. Mencionamos de pasito a la glicina, otro aminoácido. Es un neurotransmisor excitatorio e inhibitorio, dependiendo cuál es la naturaleza del estímulo. Entonces, a veces la glicina cumple una función excitatoria, a veces inhibitoria a nivel de las neuronas. Aquí arriba, el aminoácido arginina, mediante una enzima que la voy a anotar por su importancia. Mediante la enzima óxido nítrico sintetasa va a producir óxido nítrico. El óxido nítrico, además de otras funciones, la más importante, digamos, la más destacada, digamos, no la más importante, es la vasodilatación. Pero es a través de de intermediarios. Nosotros hemos conocido de una forma correcta. El óxido nítrico lo que hace es estimular a una enzima que es la guanilato ciclasa. A la guanilato que convierte al GTP, guanilcin trifosfato, en GMP cíclico. En GMP cíclico. Entonces, es el GMP cíclico el que va a cerrar canales de calcio. Y con eso se produce vasodilatación. El efecto del óxido nítrico entonces es vasodilatación, pero a través de un segundo mensajero. ¿Es importante conocer? Sí, porque hemos visto un fármaco muy importante que se utiliza como primera elección en la hipertensión pulmonar y como primera elección en la disfunción eréctil. Sildenafil, tadalafil y más filos, todo lo que termina en filo. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el GMP cíclico, actúa e inmediatamente se degrada. Así funcionamos. Ya les he puesto un ejemplo. Si yo me agacho y me levanto rápidamente, no me he mareado porque hay citocinas que inmediatamente van a producir vasoconstricción a nivel cerebral y van a elevar la presión y yo voy a estar bien. Porque si fallara eso, la sangre va a bajar y me voy a marear. En esa fracción de segundo, también aquí en este caso se genera el GMP cíclico y rápidamente se degrada. Si se necesita más óxido nítrico, más GMP cíclico. ¿Quién degrada el GMP cíclico? Una fosfodiesterasa de tipo 5. Una fosfodiesterasa de tipo 5 que degrada inmediatamente al GMP cíclico.
Entonces, el fármaco o los fármacos de esta familia del sildenafilo lo que hacen es inhibir a la fosfodiesterasa. Inhiben a la fosfodiesterasa y permiten que el GMP cíclico siga actuando, produciéndose vasodilatación a nivel pulmonar, tratando efectivamente bien la hipertensión pulmonar, pero también produciendo vasodilatación a nivel de los cuerpos cavernosos, permitiendo que estén llenos de sangre y haya una adecuada erección. Junto con la píldora anticonceptiva, año 1961, que fue, tal vez ya les he hablado así, ¿no? Que fue un hito en la historia, un hito así gigantesco, para permitir que la mujer deje de ser una paridora sin descanso, porque antes era así, ¿no? A la cama un hijo, a la cama otro hijo, a la cama el tercero, a la cama el quinto, a la cama el décimo, sin parar. A partir de ese momento la mujer tenía la opción de utilizar los anticonceptivos y de regular su natalidad. Para el varón, no sé cuándo ha sido el descubrimiento del sildenafilo, pero también ha sido un hito, porque puede llegar a los 70, 80, 90 años y seguir funcionando. ¿Qué más? La hormona tiroidea es una proteína que tiene un montón de aminoácidos y entre ellos tiene 155 tirosinas. Entonces, ¿qué hace la hormona tiroidea? Al estimularse la glándula tiroidea, se produce la estimulación del gen correspondiente, se produce la tirosina con sus 155 residuos del aminoácido tirosina, que van a unirse ¿a qué se une? Estoy confundiéndome ahorita. ¿A qué se une la tirosina? Al yodo, mamita, gracias. Entonces se une al yodo y tenemos, qué barbaridad, triyodotironina o tetrayodotironina y tenemos la hormona tiroidea también. Producto de la estimulación de la hipófisis anterior hasta la glándula tiroidea, ¿no? Hay todo un circuito desde la hipófisis anterior hasta la glándula tiroidea. Tal vez el último aminoácido que vamos a mencionar es el triptófano. Que va a producir la serotonina. A partir del triptófano se produce la serotonina, que tiene un montón de acciones, no muy claras algunas, relacionadas al sueño, relacionadas al buen funcionamiento del aparato intestinal, no gástrico, sino intestinal, porque es el lugar donde se ha determinado que existe la mayor concentración de serotonina a nivel intestinal. Entonces, también está relacionada con el bienestar, la serotonina, con la sensación de bienestar. Para terminar, nada más, anótense, revisar la definición, nada más, para que no seamos ignorantes de lo que significa la fenilcetonuria. Fenilcetonuria, albinismo,
y el síndrome carcinoide. Listo, muchachos, vayan a seguir descansando. ¿Han participado activamente en la semana médica? ¿No? 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 ¿Por qué? Ya, Pati, ahí atrás. Había examen el día. ¿Qué? Hoy día teníamos examen de físico. Toda la Ah, semana. ¿en serio? Sí. Es difícil creerlo. Bueno.